Bien, cápsula recordatoria acerca de la escala de temperatura, los orígenes de la escala de temperatura. En algún momento, cuando le expliqué esto, era haciendo una especie de viaje interior, imaginario, en donde tú fueras el fabricante de un termómetro. Tenemos que considerar que para construir un termómetro tienes que encontrar un material que reaccione, cambie en algo ante los cambios de temperatura. ¿Ya? Por un tema de investigación, ya el termoscopio Galileo, que fue muy anterior al termómetro, estamos hablando de 1600, 1700, 1600, varias décadas antes, sí habían materiales que cambiaban con la temperatura, pero ninguno se dio como ¿El trabajo? el trabajo de Investigar. ponerle número a aquello, de asignar una escala. Ey. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontrar un material que cambie ante pequeños cambios de temperatura? Porque nuestras temperaturas cotidianas, no sé, nuestra temperatura corporal, la temperatura en la cocina, entre un día frío y un día caluroso, no es tanta para nosotros sí, ¿ya? Para nuestras sensaciones térmicas sí, ¿ya? Pero ante los fenómenos de naturaleza no son cambios tan grandes. Entonces, no sé, pues imagínate la temperatura del Sol, la temperatura del núcleo de la Tierra, o la temperatura del espacio exterior, ahí tenemos un rango gigantesco. Pero, ¿cómo exacerbar el cambio de volumen? Porque en definitiva cambia el volumen en los materiales cuando cambia la temperatura. Creo que ¿Ya? exageró un poco con el Sol, ya que apenas al entrar a su atmósfera nos incineraríamos. Al tiro. Sí. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo evidenciar esos pequeños cambios? ¿Ya? Por eso que los termómetros tienen esa forma especial, alargado. ¿Por qué? Porque si nosotros cortamos el termómetro, ¿ya? Cortamos el termómetro y nosotros hacemos un zoom acá, ¿cierto? Y vemos la parte de acá adentro, un corte transversal, ahí es una circunferencia, pero aquí hay un pequeño agujero, ¿cachai? Y por ese hoyito que es como del grosor de un pelo, ahí está el mercurio. ¿Cachai? Entonces, si al aumentar 1 grado el volumen del mercurio que está acá en el bulbo se va a expandir un poco, por el hecho de estar como comprimido, así estrangulado en un espacio muy chiquitito, ese pequeño cambio de volumen que aumentó, al estar por ese pedazo delgadito, ¡pum!, va a subir harto, entre comillas harto, pero por lo menos que tú notes ese subir y bajar del mercurio. Bacán, ¿cachaste cómo resolvió ese problema tecnológico, ese problema visual con los termómetros clásicos de clínico, ya, de capilar? Ya, entonces tenemos el tema del material ya fue resuelto. Mediante experimentación llegaron a la conclusión que el mercurio es un buen elemento, para trabajar con temperatura, porque, bueno, en realidad es plomito, ¿eh? Vamos a poner ahí gris, porque a diferencia del agua y de otros materiales como el alcohol, ¿qué característica tiene el mercurio? ¿No se evapora? Se evapora a una temperatura pero extremadamente más alta que la del agua, que el 100, pues se evapora como los 300, 400, usted sabe más. Y se congela mucho más abajo que el 0 Celsius, por ahí por el menos 50. ¿Sí? ¿Cuánto es lo máximo que ha llegado? El ¿Máximo de bajo cero? Debajo cero, el cero absoluto, casi 0,1. No, pero para en los Celsius, ¿cuánto sería? ¿Como 80 grados Celsius? No, pues da lo mismo, el menos 273, pues, pero sería menos 272,9999. Por ahí. Ya, entonces, genial. Nos quedamos con el mercurio para trabajar. Gracias a esas características. Sensible a los cambios de temperatura, metal líquido y temperaturas de fusión y ebullición muy separadas para trabajar el líquido. Ya. Entonces,
Hasta este momento, esto se llama termoscopio, porque puedes evidenciar cambio de temperatura, pero no tiene un número. ¿Ya? Puedes ir jugando con eso. Ya, pero recordemos que Celsius utilizó un material que es el más común para nosotros, que entre comillas más común, ¿Es el agua? mientras no se acabe, pues, el agua dulce, es el agua. Entonces, tú tienes un recipiente y le pones llama, le echas agua y empiezas a hervir el agua, y empezamos a aumentar la temperatura del mercurio, pues. Una llama ahí azulita, ya. Charquito. Listo, ahí tenemos fuego. Vamos, aumentamos. Vamos a checar un poco el termómetro. Ya. Empieza a aumentar la temperatura. Ya. A ver, espérate un poquito. Voy a sacar otro termómetro. Ya. Empieza a aumentar la temperatura. Ahí. Vamos subiendo. Déjale. Pero se detiene. No sigue aumentando. Algo interesante también que tienen los cambios de fase. Cuando tú pasáis del líquido al gaseoso, la temperatura es constante. Y de ahí Celsius se agarra, porque tú para construir un termómetro necesitáis un proceso que sea a temperatura constante. De tal manera que otro tipo, con otro termómetro, quizá un poco más guatón, ahí, en otra parte del mundo, haga el mismo experimento y cuando hierva el agua, ahí le pone la primera rayita, la primera marca. Ahí están los dos calibrados, porque están los dos con un mismo proceso, que en este caso sería la ebullición del agua, y que más encima ocurre a temperatura constante, ideal para calibrar termómetro. Listo, entonces Celsius le puso la primera marca acá. ¿Esa palabra sería? 100. Él le puso 100 arbitrariamente, porque en su momento fue lo mejor para él construirlo. Quizá poner 100 rayas fue lo más adecuado. Si hubieran sido 10 rayas, habrían quedado espacios muy amplios sin rayas. Entonces, ¿qué lees ahí? Si son más de 100, a lo mejor serían muchas. Pues sería un problema construir y poner tantas rayas dentro de un termómetro tan pequeño. Siguiente punto de referencia. Cambiamos el agua hirviendo por agüita, lo cambiamos por hielo. Oye, aquí también hay una idea, porque yo te apunté en la prueba, o sea, ¿qué es un punto de referencia térmico? ¿Cachai? El agua hirviendo, el agua congelándose, el punto de fusión del agua. Son procesos a temperatura constante. Entonces cambiamos esto por hielo, supongamos que esto es hielo, ya, harto hielo, y hielo. Entonces se va a empezar a enfriar esto, vamos a sacar el hielo tiene que ir adentro, pues. Entonces vamos a hacer un truco acá y pongamos los hielos adentro, y ahí está el hielo, celestito, un hielito que en realidad es transparente, pero ya supongamos, ahí está el hielo. Ahora el mercurio desciende, vamos bajando esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿No? Pero lo vamos a bajar de manera más drástica. Ahí sí. Pero bajó demasiado. Supongamos que en el 0 lo vamos a dejar hasta ahí. Ahí. Ya. Disminuyó la altura del mercurio. Y por lo que le dije recién, por un tema práctico, le puso 0. Puso 0. O sea, en definitiva, divide el espacio entre la fusión, que es esta, del agua, y la ebullición en 100 partes iguales. Esa es la cuenta. Esa es la clave. Otra cosa. Fíjate lo interesante que ocurre aquí cuando el agua se congela, el mercurio baja, pero se detiene un rato. ¿No se congela el mercurio? No, pero a los menos 50, entonces no le pasa nada, sigue siendo líquido. Pero el agua no. Entonces se detiene la bajada acá. Y si nosotros le ponemos más frío todavía, si lo enfriamos más todavía, después de que se estanca, ahí vuelve a descender. Entonces ese fenómeno es porque, clave, ¿cierto? Que los cambios de fase
los cambios de fase, entre comillas estado, porque en realidad se llama fase, pero se le llama comúnmente estado, suceden a temperatura constante. Volvió a hacer lo de la temperatura. Sí, ejemplo, soy disléxico. Claro, bacán. ¿No? Maravilloso. Ahora, este fue el criterio de Don Celsius. Porque distintos constructores no van a tener los mismos criterios. Por ejemplo, el señor Fahrenheit tuvo unos puntos de referencia térmico bastante curiosos que usted me lo va a ir diciendo. ¿Cuál fue el primero? Hielo con sal. Hielo con sal. Hielo más sal en una proporción que creo que es 4:1. 4 de hielo por 1 de sal. Hielo con sal. Y esto se llama una mezcla frigorífica. Y lo interesante que enfría más bajo que el cero. O sea, tú puedes llegar fácil a los menos 20, menos 25 grados con esa mezcla. Así que si usted quiere enfriar algo más frío que el hielo, o algo como más frío que el hielo, agregarle una cuarta parte de sal y ahí vas a enfriar más todavía. Y esta le puso el Fahrenheit igual a ¿cuánto? 0. Ese fue el 0 para Fahrenheit. O vamos a poner 0 grados Fahrenheit. Ahí sí. ¿Profe? Sí. ¿Ese experimento es el que está arriba lo hizo Celsius? El que está arriba lo hizo Celsius, sí. El del agua hirviendo con el agua congelándose. Ya. ¿Qué más puso él? Agua sola, creo. Agua sin sal, agüita de la llave. Agua sola. Y algo de la esposa. Y les puso, sí, pues vamos a llegar ahí. ¿Cuánto le puso ahí al agua sola? 20 grados. ¿20? 30. 30. Entonces sería eso 30 grados Fahrenheit. Después, ¿qué otra cosa usó? Temperatura corporal de su esposa. Sana. Temperatura corporal de la esposa. Sana. 96. Esto sería Fahrenheit, ¿cuánto? 96. 96 grados Fahrenheit. Ahora, los criterios que usó él fueron más que nada por un tema de ingeniería. Porque, por lo que estuve leyendo en algún momento, a él le acomodaba más como para las máquinas que él utilizaba, que la mitad de la mitad, por un tema de fracciones, estos números le acomodaban bastante bien. O sea, por un tema de construcción, ¿no? Pero para que usted vea que hay otros puntos de referencia interesantes, pero lo que no especifican acá es que en qué proporción falta ver esa información, o hay que leer, investigar más acerca de Fahrenheit, qué proporción de sal y de hielo utilizó. Agua, igual es el agua, depende un poquito de la temperatura ambiente, pero son como, en algún momento en la vida me dediqué a poner el agua, o sea, un termómetro en el agua de la llave, y tanto en invierno como en verano no cambia mucho, anda por los 15 grados Celsius. ¿Ya? La temperatura corporal de uno de las personas, ese igual es un buen, interesante punto de referencia, porque la de una persona sana son como 36 grados Celsius. ¿Ya? Y aunque te aumenten 1 grado, onda 37 grados Celsius, ya tenéis fiebre, ¿sí? 38 ya estáis pa'l gato, y 39 ya estáis delirando, y con 40 te voy a morir, o sea, esa onda, o sea, con 4 grados de diferencia de tu temperatura corporal ya te cambia todo. ¿Sí? Y uno podría pensar, fíjate, si tú vas a la piscina, en algún momento comentamos esto, no sé si lo comenté, tú te tirarías a una piscina, la piscina está a 15 grados el agua, tú estás ahí 1 hora nadando, ahí diversión total con los amigos, pero la pregunta es la siguiente, po. Si tu temperatura sano son 36, al estar en 1 hora en la piscina, ¿cuánto marca ahí, más o menos, tú? No cambia. Es constante la temperatura corporal. Mira, claro, uno podría, no, si a lo mejor baja un poco, compadre, no baja prácticamente nada. Porque al bajar 2, 3, 4 grados ya empezáis con hipotermia, o sea, esa onda. Es que así de... Porque la temperatura corporal va por dentro. O sea, a lo mejor la temperatura que cambia es tu superficie. Exacto, la piel ahí cambia un poquito, sí. Pero dentro de tu cuerpo sí No, es la misma hay temperatura. todos unos mecanismos termorreguladores, porque por eso usted tirita cuando tiene frío, porque en el fondo está haciendo calor ahí, ¿cachai? Los músculos lo estáis haciendo trabajar y así aumentáis tu temperatura. O sea, pura magia, hay pura sabiduría en el cuerpo ahí. Ya, y por último, el experimento de Kelvin. El señor Kelvin fue más bacán. Sí, el mismo de los gases fue más interesante, a mi gusto, el señor Kelvin, porque él
dentro de esta época de los 1800, 1700, 1800, era bastante precario el material, digamos, de ciencia, porque si tú quieres enfriar algo, a lo más recurres a esto en ese tiempo, al hielo con sal, es lo más frío que tú puedes tener en ese tiempo, o sea, no habían refrigeradores, y lo que mantenía ahí era como, la sal era como el principal conservante, o sea, las carnes las guardaban en refri, loco, si lo guardaban en un saco con sal, ¿cachai? Y olvídate del refri con la mayonesa adentro, esa cuestión no existía, o sea, Hasta feo. una leche te la tomáis en el momento que hace el pie de la vaca, o sea, de un día para otro, 2 días ya no hay leche, se acabó. ¿Ya? Se vuelve queso. Se vuelve queso dentro de tu cuerpo. Y bueno, por un lado, las cosas que comés las comés más fresquitas, o sea, por un lado mejor. ¿Cachai? Ahora tenéis conservantes, hasta como un paquete de galletas te dura como 3 años. Ya, y bueno, en definitiva, para hacerlo breve, que nos queda poquito, Kelvin trabajó con enfriamiento de gases, ¿ya? Enfriamiento de gases. Enfriamiento de gases. ¿Y qué es lo que hizo él? Mira, supongamos que si esto fuera una escala de volumen versus temperatura en Celsius, la mezcla frigorífica anda por ahí, por los menos 30, Entonces, temperatura ambiente, o no sé, pues a lo mejor el loco trabajó con 100 grados, así los calentó harto, aumentó la temperatura y de 100 a menos 30, tuvo todo este rango de trabajo. Entonces fue trabajando con distintos gases. Tenemos espérate un poquito, el pincel acá, allá. Entonces, tomó por ejemplo un gas de hidrógeno y tuvo un dato ahí, a los 100. Después, al enfriarlo, propio de la dilatación de los materiales, al disminuir la temperatura, disminuye el volumen. Ya, por ahí. Listo, gracias a hidrógeno. Supongamos que ahora trabajáis con helio. Ya, trabajó con helio, hizo la misma cuestión, los calentó, después los enfrió y empezó a disminuir la temperatura, y obtuvo esa serie de datos. Y así con otros gases, ¿ya? Así con otros gases. Ahora, lo interesante que se dio cuenta él es que si él extrapolaba los datos, iba a obtener algo así, para allá. Eso significa extrapolar los datos, algo así. Y se dio cuenta que todos los gases tendían a intersectarse a una temperatura que estaba muy por atrás, muy al negativo, y que esos serían más o menos, según sus cálculos, a los menos 273 grados Celsius. Menos 273 grados Celsius. Chicos, bienvenidos al cero absoluto. El volumen, teóricamente, de un gas se hace cero. ¿Ya? Y uno podría pensar, ¿cómo tú podías apretar tanto la materia para que desaparezca? O sea, no puede desaparecer. Tiene que ocupar un volumen por mínimo que sea. Pero el volumen que va a llegar va a ser eso. Teóricamente, o sea, como el volumen cero. ¿Ya? Entonces, él asignó ese valor como 0 Kelvin. Entonces, en definitiva, no existe temperatura más baja que el 0 Kelvin. O sea, él se aseguró con su escala, de aquí parte mi cero. Por eso la escala absoluta, por número absoluto, no tiene negativos. Entonces, esa es la escala Kelvin, que surge a raíz de una extrapolación de datos hacia los números negativos con la escala Celsius con enfriamiento de gas. Genio Kelvin. Hasta hoy en día no se ha logrado llegar al cero absoluto, se ha podido llegar al 0,00001 Kelvin. Ni siquiera con el mejor experimento han podido, ni siquiera en el espacio hay 0 Kelvin. No, Ahí, no, 0,01, no sé, muy bajo. ¿Ya? Pero 0,01 Kelvin. ¡Se acabó! ¡Se está acabando esto! No quieren educarse más. Voy para la casa. Chao YouTube. Chao YouTube, chao profe. Chao YouTube.